Entonces, lo que vamos a hacer es directamente analizar triángulos. ¿Qué triángulos vamos a analizar? Vamos a analizar el funcionamiento, cómo son los triángulos. Equilátero, isósceles, rectángulo, y dos en particular, que son el rectángulo isósceles y la mitad de un triángulo equilátero. Entonces, partamos con el triángulo equilátero. ¿Qué es lo que sabemos de un triángulo equilátero? Inicialmente, solo su definición. La definición de un triángulo equilátero es que es un triángulo que tiene tres lados iguales. Eso es lo que me define, así me define un triángulo equilátero, tiene tres lados iguales. Entonces, necesariamente, lo único que sabemos es que esto vale A, esto vale A, y esto vale A. Eso es lo que inicialmente conocemos. ¿Qué podemos hacer para seguir analizando el comportamiento, las características, las propiedades que cumple un triángulo equilátero? Podemos trazar alguna recta auxiliar, es decir, una altura, una bisectriz, una simetral o una transversal. ¿Cuál eligen ustedes? Ya, pues, elijan una. Altura, ya, perfecto. Trazamos una altura. Entonces, cambiamos el color acá y vamos a trazar una altura. Y la altura, ¿qué es lo que hace una altura? Contesten en el chat, por favor. ¿Qué es una altura? ¿Cómo se define una altura? Ya, pues, no se acuerdan lo que es una altura. Una altura es una recta que une el vértice perpendicular al lado opuesto, ya, pero perpendicular al lado opuesto a la prolongación del lado opuesto. La bisectriz es la que divide el ángulo interior. La transversal de gravedad une el vértice con el punto medio. La simetral es perpendicular al punto medio. La mediana une los puntos medios. Las propiedades de las transversales de gravedad es que las transversales de gravedad se cortan en segmentos 2:1. Además, la segunda propiedad es que en un triángulo rectángulo, la transversal de gravedad mide la mitad de la hipotenusa, por lo tanto se forman dos triángulos isósceles. Las medianas, al unir los puntos medios, forman triángulos que son semejantes al triángulo mayor. Y la mediana mide la mitad del lado al cual es también paralelo, que es el lado opuesto. Al trazar las tres medianas aparecen cuatro triángulos congruentes. Eso es lo que ustedes debieran haber repasado. Eso es lo que debieran haber estudiado. Entonces, lo que tenemos acá es una altura. 90 grados. Entonces, aparecen dos triángulos. Triángulo 1, triángulo 2. ¿Qué puedo afirmar del triángulo 1 con respecto al triángulo 2? Son congruentes, congruentes, muy bien. ¿Por qué criterios son congruentes? No, no es por lado, 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 porque no puedo afirmar que la altura llegue al punto medio, porque no lo sé, inicialmente no lo sé. Lado, ángulo, lado, tampoco.
¿Por qué? Porque tendría que conocer que este ángulo, el ángulo que se forma en el extremo superior, son iguales. Y eso no lo sé. Porque tendría lado, lado, ángulo opuesto al lado mayor. Eso sí, eso se lo acepto. Lado, lado, ángulo opuesto al lado mayor. A con A, H con H y 90 con 90. Y necesariamente el ángulo de 90 es el opuesto a la hipotenusa, que es el lado mayor. ¿Por qué? Porque la hipotenusa siempre es mayor que cualquiera de los catetos. Y eso lo podemos ver porque H, por el teorema de Pitágoras. Y Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos al cuadrado. Por lo tanto, necesariamente siempre es mayor que cualquiera de los catetos. Porque es la suma de cosas. Entonces, la hipotenusa siempre va a ser el mayor de los lados. Entonces, por lado, lado, ángulo opuesto al lado mayor, podemos afirmar que son congruentes. Perfecto. Ahora cambiemos el color para visualizar qué cosas podemos concluir. Si son congruentes, necesariamente estos ángulos son iguales. ¿Sí? Por congruencia. Si son congruentes, estos dos lados son iguales, por lo tanto cada uno de ellos vale a medios. Y si son congruentes, necesariamente estos dos ángulos son iguales, por congruencia de triángulos, lados y ángulos respectivamente congruentes. Entonces, nos damos cuenta que la altura que acabamos de trazar también es bisectriz, porque divide el ángulo. Entonces también es bisectriz. Y también será transversal porque llega al punto medio. Y también va a ser coincidente con la simetral por ser perpendicular al punto medio. Entonces lo que tenemos acá es que nuestros cuatro elementos auxiliares, que no son la mediana, son coincidentes entre sí. La altura es bisectriz, simetral, transversal en el triángulo que estamos analizando, que es nuestro triángulo equilátero. Entonces, este es el equilátero. Entonces, llega al punto medio. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a trazar otra altura. Vamos a cambiar el color y trazamos otra altura. Para ver, para comparar los triángulos, cómo se forman. Entonces, al trazar otra altura, el triángulo superior, el que está en la parte mayor, lo voy a escribir también nuevamente y lo voy a llevar también de la misma manera. Le ponemos uno asterisco de arriba, que está el superior, y el 2 asterisco, el que va a ser el que está en la parte inferior. Entonces, el 1 asterisco con el 2 asterisco también son congruentes por el mismo motivo. Lado, lado, ángulo opuesto al lado mayor, porque este ángulo debe ser de 90 porque tracé otra altura. Hasta acá, ¿todo bien? Ya, perfecto. Entonces, nos encontramos que alfa se debe repetir en la parte superior, que también tiene que ser alfa. Entonces, acabamos, ¿por qué? Porque son congruentes. Entonces, lo que acabamos de encontrar es que alfa, 3 alfa, es 180. Por lo tanto, necesariamente, cada ángulo debe ser congruente entre sí y debe medir cada uno de ellos 60. Perfecto. Ya sabemos que los ángulos van a ser de 60 por congruencia de triángulo. Sigamos entonces. Y esta altura, la que trazamos en negro, también debe ser bisectriz simetral transversal, porque también va a ser bisectriz 30 y 30, acá, bisectriz 30, y todos van a ser de 60, 60, 30, 30 y 90. Trazamos la otra, la que nos falta. Entonces, al trazar la otra altura, la última, que también es bisectriz simetral transversal, y todos los elementos que altura, bisectriz, transversal y simetral. Entonces también llega al punto medio y también se convierte en estos ángulos de 30 cada uno. El que está acá es beta, 30 grados, acá es beta, 30 grados,
Acá también tendré beta de 30 grados y acá también tendré beta de 30 grados. Y estos ángulos serán de 90. Si nos damos cuenta, el punto singular, los llamados puntos singulares. Los puntos singulares son las intersecciones de estos elementos. Puntos singulares. Puntos singulares, que es el ortocentro, la intersección de las alturas, el incentro, el centro de la circunferencia inscrita o la intersección de las bisectrices, el centro de gravedad o baricentro, que es la intersección de las transversales y que hace que las transversales se corten en segmentos 12:1, y el circuncentro o centro de la circunferencia circunscrita o la intersección de las simetrales son coincidentes, porque todas las rectas son exactamente coincidentes. Todos estos segmentos o elementos auxiliares son coincidentes. Entonces nos encontramos que el ortocentro es coincidente con el incentro, que es coincidente con el baricentro o centro de gravedad, y que es coincidente con el circuncentro. Los puntos singulares coinciden. ¿Alguna duda hasta acá? Perfecto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Calculemos cuánto vale la altura y cuánto vale el área de un triángulo equilátero. Como tenemos Pitágoras, tomemos uno de los triángulos iniciales. Tomemos el triángulo 2, por ejemplo. Analicemos el triángulo 2. Entonces, analizamos el triángulo que está nombrado ahí como triángulo 2. Entonces, el triángulo 2, el que está a la derecha, sabemos que los lados miden h, uno de los catetos medirá h, ¿ya? Uno de los catetos vale h, el otro cateto vale a medios, y la hipotenusa vale a. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta acá? ¿Sí? El triángulo 2 es necesariamente un triángulo rectángulo por la altura. Por lo tanto, debe cumplir el teorema de Pitágoras. Entonces, si escribimos el teorema de Pitágoras, h cuadrado más el cateto al cuadrado debe ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Si tienen cualquier duda, escríbanla de inmediato en el chat. Entonces, a cuadrado va a ser restando, acá me falta un cuadrado, y el mínimo común múltiplo es 4, por lo tanto quedará 4a cuadrado menos a cuadrado al despejarlo al lado derecho, de la igualdad. Entonces, h cuadrado será 3a cuadrados cuartos. Sacamos raíz y llegamos a que h, la altura, es raíz de 3 por a, siendo a el lado del triángulo equilátero, medios. Y esa expresión que acabamos de analizar es importante que la entiendan de dónde salió, de Pitágoras, y además que la conozcan. El área. ¿Cómo calculamos el área de un triángulo equilátero? Bueno, el área de todo triángulo siempre será, el área va a ser base por altura partido por 2. En este caso, la base es A. Es el lado. La base es A. La altura ya la calculamos y sabemos que todas miden lo mismo, exactamente porque son todas coincidentes, todos los triángulos eran congruentes entre ellos. Entonces, esta es la altura. Y esto se divide por 2. Por lo tanto, el área va a ser definitivamente, el área, raíz de 3 a cuadrados
cuartos. ¿Por qué cuartos? Porque el 2 que está en el denominador se invierte. Entonces me queda 2 por 2, 4. Y ese es el área de un triángulo equilátero que está expresado en función del lado, en términos del lado. Y el lado, en este caso, lo que mide es a cuadrado. Perdón, el lado mide a. Hasta acá, ¿alguna duda? Tenemos que en un triángulo equilátero, entonces, los elementos auxiliares son coincidentes y todos miden raíz de 3a medios. Los puntos singulares, que son las intersecciones de las alturas, de las bisectrices, de las simetrales, de las transversales de gravedad, son coincidentes. Y el 4 es porque el 2 se invierte. Este número que está acá es como si nosotros tuviésemos un 2 partido por 1. Entonces, división de fracciones se invierte la del divisor o se multiplica por el inverso multiplicativo y me quedará 2 por 2, 4. ¿Ahí sí, Constanza? Perfecto. Ya. ¿Alguna otra duda? Ya. Último paso. Presten atención. Esta parte va a ser un poquito más complicada. Un poco más complicada. El incentro, ¿qué era? El incentro es el centro, la intersección de las bisectrices o centro de la circunferencia inscrita por dentro. Ese es el incentro. Y el circuncentro es el centro de la circunferencia circunscrita por fuera. Vamos a llamarle a uno el radio de la inscrita R minúscula y o R chica. Y el radio de la circunferencia circunscrita le vamos a llamar R mayúscula. Entonces, dibujemos las circunferencias. Lo vamos a hacer en rojo para que sea muy notorio. Dibujamos las circunferencias correspondientes. Tenemos la circunferencia inscrita. Y ahora esa es la que es la del incentro. Este es el incentro. Y a este segmento le vamos a llamar R chica o el R de la circunferencia inscrita. Ese segmento de bisectriz. Dibujemos ahora la circunferencia circunscrita, la del circuncentro, la que va por fuera. Entonces, al dibujar la circunferencia circunscrita, que quedó un poquito chueca porque el triángulo no estaba tan derechito, tenemos que corresponde al circuncentro que coincide con el incentro. Y a esta vamos a cambiar el color para que sea más notoria y vamos a llamar al radio R, que es lo que va desde el circuncentro al vértice. Eso va a ser R. En cambio, la otra es R minúscula, que es el radio de la circunferencia inscrita que va desde el incentro al lado. Bueno, entonces, ahora podemos calcular R mayúscula y R minúscula. Veamos bien. Recordemos
de todo lo que hemos deducido hasta ahora, que la altura es bisectriz, es transversal y es simetral. Lo importante es que es transversal. Y lo que nosotros sabemos es que las transversales, se cortan de manera que queden segmentos 12:1 con respecto al baricentro. Se cortan en segmentos 12:1. Cosa que demostramos el viernes pasado. Entonces, ¿se acuerdan de esa propiedad? Las transversales se cortan en segmentos 12:1 y lo demostramos por semejanza. Entonces, si se fijan, la altura, que también es transversal, se cortan en segmentos 12:1. Por lo tanto, R mayúscula con respecto a R minúscula van a estar también en segmentos 2:1. Ya que esto es el baricentro y ese segmento debe medir la mitad de ese segmento. Como la suma de ellas sé cuánto vale, porque la suma de esos segmentos, o la transversal completa, es igual que la altura, esa suma debe valer raíz de 3 a medios. Entonces, usando la constante de proporcionalidad, R será 2K y el R minúscula o R pequeño será K. Por lo tanto, 3K serán definitivamente raíz de 3 a medios. Por lo tanto, la constante de proporcionalidad, ¿me siguieron? ¿Me han seguido hasta acá? Raíz de 3 sextos de A. Entonces, como R minúscula es 1K y R mayúscula es 2K, el radio de la circunferencia inscrita, lo vamos a escribir acá abajo, el radio de la circunferencia inscrita será K, es decir, raíz de 3 sextos de A. Y el radio de la circunferencia circunscrita será 2 veces esto, por lo tanto lo podemos simplificar el 2 con el 6, me quedará raíz de 3 tercios de A. Hasta acá, ¿entendieron qué hicimos? No es fácil, por si acaso. Hicimos grandes deducciones utilizando todos los elementos de triángulos. A ver, última pregunta. Si los radios están en razón 12:1, las áreas de la circunferencia circunscrita con respecto al área de la circunferencia inscrita, ¿en qué razón van a estar? Al cuadrado. Las circunferencias son semejantes. 4:1, directamente. 4:1. Y podemos hacer un último línea acá en la figura. Podríamos trazar, por ejemplo, dividir en cuartos. ¿A quién? A la circunferencia circunscrita. La dividimos en cuartos. ¿Ya? Y como son cuartos, será primer cuarto, primer cuadrante, segundo cuarto, tercer cuarto, cuarto cuarto o cuarto cuadrante.
Siempre se mencionan en sentido antihorario. Entonces tendremos nuestro primer cuadrante o primer cuarto, segundo cuadrante o segundo cuarto, tercer cuarto, que quedó muy feo eso, tercer cuarto y el cuarto cuadrante. Las áreas están en razón 4:1 porque los radios están en razón 2:1. Y las áreas son el cuadrado de la razón de semejanza. En el caso de la circunferencia son los radios los que me dan la razón de semejanza, las medidas lineales. Entonces, la circunferencia inscrita es un cuarto de la circunferencia circunscrita. Por lo tanto, este cuadrante, por ejemplo, el cuadrante número 2, tiene la misma área, es equivalente, y esa es la palabra, equivalente al área de la circunferencia inscrita. Entonces tengo un cuarto de círculo que es equivalente al área de un círculo inscrito en el triángulo equilátero. Y eso es lo último que les quería mencionar. Y se empiezan a percatar de que vimos muchas cositas del triángulo equilátero. ¿Tienen la pizarra ya? ¿La capturaron? Efectúen captura de pantalla para que la puedan después escribir en su cuaderno. ¿Listos? Perfecto, perfecto. Vamos a triángulo isósceles. Entonces, borramos esto. Y vamos a triángulo isósceles. Entonces, lo que nos va a interesar del triángulo isósceles es, lo primero que tenemos que tener claro, su definición. Y acá lo interesante es que figuras que pensamos que no son importantes van a ser más importantes que las figuras que son reconocidamente importantes. El triángulo equilátero es generalmente el que más uno conoce, pero resulta que el triángulo isósceles cumple con más cosas de las que normalmente uno cree que cumple. Entonces, vamos a demostrar todas las cosas del triángulo isósceles. Trazamos, por ejemplo, un triángulo isósceles. La definición que estamos utilizando para el triángulo isósceles es que tiene dos lados iguales y un lado desigual. Por lo tanto, si esto vale A y esto vale A, al lado desigual o la base le llamaremos B. Y eso es lo único que tenemos hasta ahora. Dos lados iguales y un lado desigual. Y esa es la definición que hemos optado por un triángulo isósceles. Es decir, un triángulo equilátero no es un caso particular de un triángulo isósceles. Ahora, tracemos algún elemento auxiliar. Ustedes elijan. Tenemos la posibilidad de altura, bisectriz, simetral o transversal. Elijan alguna de ellas. Con eso tratemos de encontrar propiedades que cumplan un triángulo isósceles. ¿Cuál de ellas? No lo sé. Veamos, intentémonos con alguna de ellas. Para que aprendamos a cómo funcionan estos elementos auxiliares. Tracemos una transversal. Perfecto. Una transversal y la más interesante puede ser la que vaya a la base. Entonces, del vértice, y debería cambiar color para que vayamos viendo qué estamos haciendo. Del vértice a la base. Entonces, esta línea es transversal. Y si es transversal, debe llegar al punto medio. Entonces, nuevamente, debemos comparar
los triángulos que acabamos de construir. Triángulo 1 y el triángulo 2. Entonces, el triángulo 1, ¿cómo es con respecto al triángulo 2? Congruentes, congruentes, congruentes. Muy bien. ¿Por qué criterios son congruentes? Participen en la clase, chicos. Es importante. ¿Por qué criterio? No importa que se equivoquen. El aprendizaje es cuando podemos unir esos elementos. Es transversal. No conocemos ángulos. No podemos afirmar que los ángulos basales sean iguales, porque a eso queremos llegar. Ahí sí. Es así. Lado, lado, lado. A con A, T con T, B medios, B medios. Entonces, ahora podemos afirmar que son congruentes por lado, 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 porque tengo los tres lados. Por lo tanto, necesariamente, este ángulo y este ángulo deben ser congruentes en su... Y estos deben ser también congruentes o de igual medida, y este ángulo debe ser igual con él. Como debe sumar 180, deben ser de 90 cada uno. Entonces, nuevamente, podemos afirmar que la transversal que va a la base, ¿ya? La que va a la base, debe ser también, ¿qué cosa? También debe ser altura, porque llega perpendicularmente al lado opuesto. También debe ser simetral, porque es perpendicular al punto medio. Y también tiene que ser bisectriz, porque dimedia el ángulo. Entonces, la que va a la base, puedo asegurarlo. La que va a la base, puedo asegurar que es también altura, bisectriz, simetral. Por lo tanto, esas son coincidentes. Esas tres son, los cuatro elementos son coincidentes, pero solo lo que da la base. Ya, pensemos esto, no se los llegamos a un par de cosas extra, por ejemplo, que es que los ángulos basales son congruentes. Perfecto. Por congruencia de triángulo llegamos a que estos ángulos deben ser de igual medida. Perfecto. Ahora, pensemos lo siguiente. La pregunta que efectúo es la siguiente. Es, si los otros elementos auxiliares, los que van a los lados iguales, pueden ser coincidentes. Piensen conmigo. Vamos. ¿Pueden ser coincidentes los otros? Es decir, si yo trazo, por ejemplo, acá trazo una altura y resulta que podría ser bisectriz, y si es bisectriz podría ser transversal y a la vez podría ser simetral, si trazo ahí, o si trazo la otra, podría ser que los elementos que también fuera bisectriz, simetral y transversal. Entonces,
Piensen en esto, lo que acaba usted de argumentar, Alejandro. Vamos a hacer la construcción completa. Vamos a suponer, la suposición, la hipótesis, va a ser que sí son coincidentes. Entonces, si son coincidentes, necesariamente podemos demostrar que todos son coincidentes. Y eso es demostrable. Por lo tanto, realmente debe ser equilátero. Porque en un triángulo equilátero son todas coincidentes. Entonces, absurdo, porque es isósceles. Y el isósceles debe tener un lado diferente. Entonces, necesariamente, la hipótesis es falsa. Por lo tanto, no pueden ser coincidentes. Y si no son coincidentes, necesariamente vamos a tener que el ortocentro, el incentro, el baricentro, el circuncentro no pueden ser el mismo punto. Que la altura no puede ser bisectriz, la altura que va a los lados iguales no puede ser bisectriz, no puede ser simetral, no puede ser transversal, porque si no sería un triángulo equilátero. Lo que sí, la altura, lo que por equivalencia de triángulos, la altura que va al lado que es lado igual, mide lo mismo que la altura que va al otro lado igual. Hay una equivalencia de triángulos que eso sí se puede demostrar. Que si yo trazo acá, por ejemplo, esta altura, que va al lado igual, esa es congruente con esta otra altura que va al otro lado. ¿Listo? Y el ortocentro está por acá abajo. Y esas dos son coincidentes. Eso sí, las alturas entre sí son coincidentes. Las que van. Las transversales entre sí van a ser coincidentes, las bisectrices entre sí van a ser coincidentes, pero no con las otras líneas auxiliares. Entonces, hasta acá, ¿todo claro? ¿Sí? Ya. ¿Por qué me resultó importante esto? Porque este es un ejemplo de reducción al absurdo que es muy claro. Entonces, ¿por qué no pueden ser coincidentes? Porque si no sería equilátero. Y con eso ya no evitamos tener que demostrar que necesariamente cada uno de los elementos debe ser diferente. Entonces, suponemos lo contrario. Suponemos que sí son. Entonces, uno llega a la conclusión que es un triángulo equilátero. Y no es equilátero, es isósceles. Por lo tanto, la hipótesis es falsa. No son coincidentes. Siguiente elemento que me interesa del triángulo isósceles. Y esta parte es importante porque nos va a ahorrar mucho tiempo. Le vamos a llamar de esta manera. Este es el teorema sin nombre, porque realmente no lo he visto escrito en ninguna parte. El teorema sin nombre dice si dos elementos auxiliares, y los vamos a especificar, altura, bisectriz, simetral, transversal, ¿ya? Si dos de los elementos auxiliares, de esos elementos auxiliares, la mediana no puede ser. Necesariamente después nos vamos a dar cuenta que no puede. Si dos elementos auxiliares coinciden, dos de esos cuatro, el triángulo, vamos a ver, triángulo,
es al menos isósceles. La palabra que de subrayo es al menos. ¿Por qué? Porque podría ser equilátero. No estamos seguros, pero por lo menos puedo asegurar que es isósceles. ¿Qué quiere decir esto? Ya, quiere decir que tenemos realmente 6 casos, que son la combinatoria que se establece de estos 4 elementos tomándolos de 2. ¿Qué quiere decir? Que si la altura, por ejemplo, 1, si la altura es también bisectriz, en cualquier triángulo, la altura es coincidente con una bisectriz. 2, si la altura es coincidente con una simetral. 3, tercera posibilidad, si la altura es también al mismo tiempo transversal. Cuarta chance, si la bisectriz es simetral. Quinta posibilidad, que la bisectriz sea transversal. Y sexta posibilidad, que la simetral sea al mismo tiempo transversal. Cualquiera de estas 6 condiciones que se cumpla una de estas, cualquiera de estas 6 condiciones, necesariamente me obliga a que el triángulo sea por lo menos isósceles. Siempre en el plano. Veamos un caso. Es decir, demostremos uno de estos 6 casos. Entonces, ¿en qué consiste la demostración? Que vamos a construir un triángulo, tomamos un triángulo de cualquier tipo, no sabemos cómo es, lo único que sabemos que es un triángulo. Entonces, vamos a trazar un triángulo, trazamos un triángulo, y vamos a dibujar una altura. Por ejemplo, me dicen, en este triángulo, esta recta es perpendicular. Pasa por el vértice y por de 90. Me lo dicen así. Me especifican que este ángulo es de 90. Y también me dicen que estos ángulos son iguales. Entonces, nuestra condición se satisface. La condición es que la altura, la que va del vértice perpendicular al lado opuesto, es también bisectriz porque lo divide. Entonces, a lo que vamos a llegar es que el triángulo completo debe ser por lo menos isósceles. No es difícil, porque fíjense, los triángulos fundamentales 1 y 2, el triángulo 1, ¿cómo es con respecto al triángulo 2? ¿Cómo son? El 1 y el 2. Nada más. El triángulo 1 y el triángulo 2, los triángulos fundamentales que están allí. ¿Cómo son entre sí? El triángulo 1 y el triángulo 2, el que está en la parte superior y el que está en la parte inferior, ¿cómo son entre sí? Estamos revisando la primera condición. Recién vamos en el primero. El triángulo 1 y el triángulo 2, ¿cómo son? Son congruentes, a eso me refiero. ¿Son congruentes el 1 y el 2? Sí, sí, sí. ¿Por qué criterios son congruentes? ¿Por qué criterio puedo asegurar que son congruentes? No, porque no tengo lados. No, porque no tengo dos lados.
porque no sé qué es isósceles. Quiero demostrar que debe ser isósceles. Altura y ángulo, ahí sí, ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Eso es lo que conozco. Conozco, lo voy a poner en rojo para que quede claro. Lo que conozco es que estos ángulos son iguales entre sí, este lado es igual consigo mismo, y estos ángulos que están acá también son iguales entre sí. Por lo tanto, por ángulo, lado, ángulo, el triángulo 1 es congruente al triángulo 2, y necesariamente este lado debe ser igual que ese lado. Por lo tanto, el triángulo es, por lo menos, triángulo es, a lo menos, isósceles. ¿Podría ser equilátero? Sí, sí podría ser equilátero si este otro lado también me diera lo mismo. Cosa que no lo sé. Pero sí puedo asegurar que por lo menos es isósceles. Y que los ángulos que se forman en la parte superior, los ángulos basales, realmente no es inferior, sino que son basales, acá, los ángulos basales, están allí, beta y beta, no, ni siquiera beta, ya usamos, no sé, gamma y gamma son congruentes entre sí. ¿Funcionó? Claro, Francisca, claro. Es que en el fondo lo que me está diciendo es que si se cumple cualquiera de estas 6 cosas, ¿ya? Cualquiera que se cumpla, si la altura es bisectriz, o si la altura es simetral, o si la altura es transversal, o si la bisectriz es simetral, o si la bisectriz es transversal, o si la simetral es transversal, necesariamente el triángulo va a ser por lo menos isósceles. No es difícil demostrar las 2, la 3, la 4, no son difíciles, porque basta con trazar una línea y solicitarle, exigirle que cumpla con los supuestos, es decir, que la altura sea a la vez simetral. Y es fácil demostrar que los triángulos deben ser congruentes. Que la altura debe ser transversal. También es fácil. ¿Por qué? Por lado, ángulo, lado, y si uno puede llegar a eso. La que es difícil es la 5. Y esa es la última en la que me va a interesar demostrar en este momento. La 5 es la más complicada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si trazamos un triángulo y no conozco las características del triángulo, no sé nada del triángulo. Lo único que sé es que tiene 3 lados iguales, puede ser obtusángulo, rectángulo, equilátero, isósceles, cualquier cosa. ¿Ya? Y trazamos una línea. Me entregan esa información. Que tengo una línea. Allí, recuerden que las figuras no están necesariamente a escala. Por lo tanto, ese triángulo que trazamos, lo que me entregan como información, me dicen, bueno, esta línea es bisectriz y llega al punto medio. Es bisectriz y llega al punto medio. Entonces, el 5 debe ser, estos dos ángulos deben ser iguales y necesariamente este lado debe ser igual con ese. Es decir, la bisectriz es transversal. La vamos a llamar B. Si nos fijamos bien, tenemos 2 lados y un ángulo. Pero el orden en que están, el único criterio que podríamos usar es lado, lado, ángulo opuesto al lado mayor. Pero tenemos problemas, porque no sabemos qué lado es mayor. No sabemos si B por la mitad de este lado, circulito, cuál de los dos es mayor. Por lo tanto, no podemos aplicar este criterio. Pero inicialmente no podemos aplicar el criterio porque lado, lado, ángulo opuesto al lado mayor, no podemos afirmar cuál lado es mayor. No podemos usar ese criterio. Entonces, nos enfrentamos a una demostración que va a ser más compleja que las demostraciones 1, 2, 3, 4 y 6. Las 5 tendremos que efectuar lo que hemos llamado nuestra caja de herramientas. Es decir,
Si nos recordamos, nombrar cosas que hemos utilizado constantemente acá. Trazar, ¿qué usamos? La altura, la transversal, la mediana. Construir. ¿Qué figuras generalmente estamos construyendo? Triángulos. Buscamos después congruencia. Utilizamos la altura, la bisectriz, la simetral, la transversal, la mediana. ¿Y cuáles son las más importantes? Transversal y mediana, porque cumplen muchas propiedades que no tengo que demostrar porque ya las conozco. Buscamos semejanza, y la última herramienta era reducción al absurdo, y les acabo de mostrar un ejemplo de cómo se utiliza reducción al absurdo. Entonces, lo que tenemos acá, no podemos demostrar directamente que los dos triángulos que aparecen acá sean semejantes, o que sean congruentes, o que los lados sean iguales, o que los ángulos sean iguales, sean congruentes. No podemos, porque no podemos aplicar lado a lado, ángulo opuesto, lado mayor. Así que tenemos que hacer alguna construcción. Veamos. La transversal llega al punto medio, ¿cierto? Entonces, podríamos usar eso. ¿Qué recta auxiliar podríamos usar? Y acá uno tiene que probar cuál me puede funcionar. Para llegar a que el triángulo debe ser por lo menos isósceles. ¿Qué creen ustedes que podríamos trazar? Inténtenlo, díganme. Díganme vía chat. Inténtenlo, es el último intento. ¿Acuerdan cómo demostramos las propiedades de la transversal de gravedad? Esta es transversal de nuevo. ¿Qué fue lo que trazamos aquí para demostrar las propiedades de la transversal? Vamos chicos, este es el último esfuerzo. Concéntrense. ¿Qué recta auxiliar podríamos trazar? Sugíranme, ¿qué creen ustedes? Inténtenlo. Es la única forma en que las cosas funcionan. Tienen que intentarlo. ¿No? Me cansaron. Demasiado. Muy bien, Isidora, vamos a hacer una mediana. Qué bien, Isidora. Entonces tracemos una mediana. Trazamos una mediana. Acá, una mediana. Llega al punto medio. ¿Qué propiedades cumple la mediana? Recordemos las propiedades que cumple la mediana. La mediana es paralela. Por lo tanto, si esto vale 2 beta, esto de acá valdrá 2 beta. Y además, forma triángulos semejantes. Llega al punto medio. Por lo tanto, si esto vale, por ejemplo, B, esto valdrá B medios. ¿Ya? Vamos a poner otra letra porque ya usamos la B. La usamos para la bisectriz. Entonces le vamos a llamar C medios. Vale C medios. Y esto acá también vale C medios. Vamos a poner algunos nombres. Entonces este le vamos a llamar A medios. Y sabemos que este ángulo le vamos a llamar alfa. Y si llegásemos a que, vamos a llamarle el gamma. Y el de acá también le llamamos gamma. Y lo que necesitamos llegar es que alfa debe ser igual a gamma. A eso tenemos que llegar. Si llegamos a que alfa es igual a gamma, el triángulo va a ser isósceles. Al menos. Fijémonos bien. Tenemos que es paralela, por lo tanto gamma se repite acá. Y tenemos acá que este es 2 beta y este es alfa. Si nos fijamos bien, este es el ángulo exterior.
Un ángulo exterior vale la suma de los interiores no adyacentes. Por lo tanto, este vale alfa más gamma. Y fíjense, alfa más 2 beta más gamma debe ser 180. ¿Están de acuerdo ahí? En el triángulo inferior, en el triángulo completo. ¿Sí? Alfa más 2 beta más gamma tiene que ser 180. Fijémonos en el triángulo superior, el que está acá arriba, que lo vamos a marcar con asterisco. Ese triángulo superior. Tenemos beta. Ya tenemos beta. El ángulo que se forma acá es el ángulo exterior del triángulo inferior. Por lo tanto, tenemos alfa y tenemos gamma. ¿Qué me falta para llegar a los 180? Que es el triángulo que se forma en la parte inferior. Está acá. ¿Cuánto tiene que medir ese ángulo para que la suma del triángulo que marcamos con asterisco, la suma de 180? ¿Qué me falta? Les digo yo, me falta beta, para tener alfa más 2 beta más gamma. Por lo tanto, ese ángulo vale beta. Por lo tanto, tengo dos ángulos basales que valen beta. Por lo tanto, este lado definitivamente vale C medios, porque se forma un triángulo isósceles ahí. Y esto será C medios. Entonces, si esto vale C medio por C mediana, esto vale C, y esto también valía C, por lo tanto el triángulo es isósceles, al menos. ¿Ya? Así que perfecto, estúdienlo, saquen una copia a la pizarra. Yo trataré de subir esto como video y espero que puedan demostrar el resto de elementos. Nos vemos durante la próxima semana y nos vemos a lo siguiente el día viernes de 2 semanas más para que terminemos esta parte y veamos circunferencia de inmediato. Sigan trabajando, chicos, vamos revisando las cosas, usen las reuniones de la próxima semana para despejar dudas. Nos vemos. Chao, chicos.